Mi nombre es Carlos S. y a continuación realizaremos una presentación con el objetivo de profundizar en el conocimiento sobre la inversión mediante futuros. Así pues, explicaremos sus conceptos básicos y cuáles son los activos financieros que desde ActivoTrade les ofrecemos para poder invertir mediante futuros. Si les surgen dudas a lo largo de la presentación, por favor no duden en contactar con nosotros para poder ayudarles. Muchas gracias. Los futuros son contratos que dan el derecho a comprar o vender, según sean los objetivos y las expectativas del inversor, una cantidad estándar de un activo en una fecha fijada en el futuro a un precio predeterminado. Por lo tanto, vemos que es un contrato muy estandarizado, puesto que tanto la cantidad negociada del activo en cada contrato, como el precio futuro al que se adquiere el derecho de compra o venta, como la fecha futura a la que se puede ejercer el derecho, son datos que vienen prefijados por el contrato y por lo tanto no son flexibles para el inversor, es decir, el inversor no puede customizarse este producto. Imaginemos ahora un ejemplo con un activo cualquiera que tiene un precio actual en el momento cero de 100 euros. Sobre este activo hay un contrato de futuros que ofrece el derecho de compra o venta a 3 meses vista, en el que por cada contrato se negocian 1000 unidades del activo en cuestión. Bien, imaginemos que un inversor quiere invertir en este activo y para ello se fija en este contrato de futuros. El inversor tiene dos alternativas: adquirir el derecho a comprar o adquirir el derecho a vender. Si adquiere el derecho a comprar, el inversor estaría comprando el derecho a comprar 1000 unidades del activo en cuestión a un precio de 102 euros cada unidad a 3 meses vista. Por lo tanto, el inversor compraría este derecho si cree que el precio del activo subirá a más de 102 euros al cabo de 3 meses y generarse así su plusvalía. Por otro lado, si adquiere el derecho de venta, en nuestro ejemplo de contrato de futuros, el inversor estaría adquiriendo el derecho de vender 1000 unidades del activo a un precio de 98 euros la unidad. Por lo tanto, el inversor adquirirá este derecho si cree que el precio del activo en 3 meses bajará a menos de 98 euros y generará así su plusvalía. Veamos ahora qué pasaría en cada posible opción para el inversor: derecho de compra o de venta, tanto si el precio del activo acaba subiendo como si baja. Empecemos por ver qué pasa si el precio del activo sube del mes 0 al mes 3 de 100 euros a 130 euros de valor. Si el inversor adquirió el derecho a comprar a 102 euros en el mes 3, el resultado en este mes 3 es que el inversor obtiene un beneficio por el valor de la diferencia entre el precio de mercado, es decir, 130, y el precio al que el inversor puede comprar, 102. Multiplicado por la cantidad de activos negociados en este contrato, 1000, y multiplicado por el número de contratos, en nuestro caso, solo un contrato. Por lo tanto, el inversor aprovecha sus expectativas alcistas y genera un beneficio de 28.000 euros. Es decir, estará comprando en este mes 3 a un precio de 102 cuando el precio actual es de 130. Por lo tanto, estará comprando más barato de lo que compra en el mercado. En cambio, si adquirió el derecho a vender a 98 euros cada unidad del activo, en este mes 3, se verá obligado a vender este activo a 98 euros, es decir, por debajo del precio de mercado, cuando podría hacerlo a 130, y generará unas pérdidas de 32.000 euros, puesto que sus expectativas fueron erróneas. Supongamos ahora que del mes 0 al mes 3 el precio baja de 100 a 70 euros. Si el inversor adquirió el derecho a comprar el activo en el mes 3 a un precio de 102, estará forzado a comprar a 102 euros, es decir, a un precio muy superior de lo que le podría costar ahora en el mercado, 70 euros, y por lo tanto estará generando unas pérdidas de 32.000 euros. Por otro lado, si invertía en el derecho de venta del activo a 98 euros, sus expectativas eran las correctas y conseguirá en el mes 3 vender el activo mucho más caro de lo que se cotiza en el mercado, generando unas ganancias de 28 euros por cada unidad vendida, multiplicado por el número de unidades negociadas en cada contrato, es decir, 1000, resulta en un total de 28.000 euros de beneficios. En esta diapositiva podemos ver más detalladamente cuál es la metodología para el cálculo del beneficio del inversor en cada caso. En el caso de adquirir el derecho a comprar, el beneficio será la diferencia entre el precio de cierre y el de apertura del contrato multiplicado por la cantidad estándar de activos negociados en cada contrato y multiplicado por el número de contratos negociados. Por lo contrario, en caso de adquirir el derecho a venta, el beneficio se calculará igual, pero siendo la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Al igual que en otros productos financieros, en los contratos de futuros, para abrir una posición determinada,
Ya sea tanto el derecho de compra como el de venta, la bolsa de futuros define un margen que el inversor debe depositar como garantía por cada contrato. Es decir, el inversor no debe desembolsar el valor total de la exposición de cada contrato de futuros, sino que solo debe aportar un margen por valor de un porcentaje del total de la exposición. Veamos el margen que se debería depositar para los contratos de futuros de los ejemplos anteriores. Lo primero que debemos hacer es calcular el valor de la exposición. Recordemos que este siempre es el precio de apertura del contrato multiplicado por el número de activos negociado en cada contrato. Por lo tanto, en el caso de que adquisiéramos el derecho de compra del ejemplo anterior, el valor de la exposición sería de 102.000 euros, resultantes de multiplicar la cantidad de activos negociados en cada contrato, 1.000, multiplicado por el precio del contrato de futuros. En este caso, el precio del futuro era de 102 euros. Si nos fijamos en el gráfico correspondiente, para una exposición de 102.000 euros, en este caso el inversor solo debe depositar aproximadamente un 10% de este valor. Por lo tanto, solo debe depositar unos 10.200 euros, teniendo el derecho sobre la exposición de 102.000 euros. Por otro lado, en el caso de que se adquiriera el contrato que da derecho a vender 1.000 unidades del activo a 98 euros cada unidad, el valor de la exposición sería de 98.000 euros, mientras que el margen a depositar sería de nuevo aproximadamente un 10% de esta exposición. Este margen a depositar por parte del inversor sirve como colateral o garantía contra potenciales pérdidas del inversor. Estas pérdidas serán limitadas en el caso de contratos con derecho a compra e ilimitadas en el caso de contratos con derecho a vender. En los siguientes gráficos se explica esta posibilidad de pérdidas limitadas o ilimitadas en función del derecho adquirido. Si nos fijamos en el primer gráfico, derecho de compra del activo a 102 euros a 3 meses, vemos que las ganancias pueden ser ilimitadas, puesto que no hay ningún tope por encima que delimite lo que puede crecer el precio del activo. En cambio, si el precio decrece de 102, sí hay un mínimo al que puede llegar. Este es un precio de 0. Por lo tanto, las pérdidas para el inversor son limitadas. Por otro lado, si se adquiere el derecho de vender el futuro a un precio de 98 euros, las ganancias son limitadas, mientras que las pérdidas son ilimitadas, puesto que si sube el precio genera pérdidas al inversor y no hay ningún techo por encima que delimite cuánto puede subir el precio. A continuación, veamos cómo se negocian los futuros y qué significa cada precio del que disponen. A continuación, vamos a ver la segunda ventaja. Los futuros permiten a los inversores obtener ganancias con la caída de los mercados, tal y como veremos con el siguiente ejemplo, con un inversor que opera sobre un contrato de futuros sobre el crudo. En el momento cero, un inversor, para negociar sobre el crudo, se fija en el siguiente contrato de futuros. Cada contrato sobre este futuro negocia 500 barriles de crudo, con precio en dólares y con un vencimiento a 3 meses. En este momento, el precio al contado del crudo cotiza a $50 el barril y el precio de negociación del futuro es de $48 para la venta y $52 para la compra. Imaginemos que el inversor tiene la expectativa que el precio del crudo bajará en los próximos meses. Para poder invertir en una expectativa bajista, el inversor puede hacerlo mediante la apertura de una posición corta al precio de venta de los contratos de $48 por barril. Este es uno de los factores diferenciadores de la inversión mediante futuros. Por lo tanto, la decisión final del inversor será abrir 2 posiciones a corto en 2 contratos de este futuro, por lo tanto, sobre 1.000 barriles de petróleo, puesto que cada contrato negocia 500 barriles, por un total de un valor de la exposición de $48.000 y un margen depositado de $7.088, puesto que el margen inicial es de $3.544 por cada contrato y se abren 2 posiciones sobre 2 contratos. Finalmente, remarquemos de nuevo cuáles son las principales ventajas y comentemos también las principales desventajas a conocer al invertir mediante futuros. La transparencia es una de las desventajas que debemos comentar. A pesar de que el precio de los contratos de futuros sí está ligado al precio del activo subyacente, ya que varía del mismo modo, los costes de financiación hasta el vencimiento se incluyen en la horquilla de precios y no se cobran por separado, como con los CFDs, por lo que si el inversor decide cerrar su posición antes de la fecha de vencimiento, estará pagando un coste de financiación mayor al necesario. La organización del mercado sí es una clara ventaja, puesto que los futuros se negocian en bolsas de futuros estructuradas y organizadas. Otra de las ventajas comentadas es la posibilidad de abrir posiciones a corto
que permiten al inversor ganar con la caída de los precios de mercado. Otra principal ventaja ya comentada es la posibilidad de multiplicar la inversión y su rendimiento, gracias al concepto del margen. Como hemos explicado antes, al tener que desembolsar al inicio de la operación solo un margen como concepto de precaución, en lugar del 100% del valor de la exposición, permite al inversor depositar una cantidad muy baja y obtener beneficios por una inversión mucho mayor, multiplicar la inversión y su rendimiento. Acerca de la fecha de vencimiento, es una desventaja para el inversor, puesto que convierte este contrato en menos flexible. Esto es debido a que hasta que no se liquide el contrato en su fecha de vencimiento, no se liquidará la inversión. Si llegados a esta fecha el inversor quiere mantener más tiempo la posición abierta, deberá pagar unos costes de renovación. Otra ventaja es que el inversor solo puede exponerse en pérdidas ilimitadas si se abre una posición a corto, mientras que en posición a largo estas pérdidas son limitadas por el valor de la inversión. Finalmente, remarcar, como mayor desventaja, la poca flexibilidad de la que goza el inversor con estos contratos, puesto que la bolsa de futuros impone en cada contrato de futuros la cantidad predeterminada sobre el activo a negociar y muchas veces estas cantidades no se corresponderán con las necesidades del inversor. Como hemos visto, la inversión mediante futuros ofrece grandes ventajas y si las condiciones que impone la bolsa de futuros en un determinado contrato se acerca a las necesidades de los inversores, puede ser un muy buen producto con el que invertir. Pues bien, hasta aquí llega esta presentación sobre la negociación con contratos de futuros. Esperamos desde ActivoTrade que les haya sido de utilidad y recuerden que si tienen cualquier duda acerca de esta presentación o cualquier otra presentación, no duden en ponerse en contacto con nosotros para poder ayudarles a su mejor comprensión. Buenos días y muchas gracias.